Hola amigos, ¿cómo están? Soy Fabián Ayala de PMS Training Center desde Quito, Ecuador. La semana anterior no pudimos subirles video porque estuvimos ocupados haciendo unos pequeños proyectos. Ahí les presento a Wally y van a ver qué trabajo hace aquí en el taller. Y bueno, también hemos pasado con algunos proyectos, con otros circuitos, terminando algunos trabajos. El video de hoy vamos a compartir sobre el sensor de temperatura, cómo funciona, cómo se interpretan sus fallas y obviamente vamos a compartirles un video de un caso real que tuvimos esta semana, así que acompáñenme en el video. Somos PMS Training Center. El sensor de temperatura. Este sensor de temperatura, independientemente si es de refrigerante, si es de agua, si es de combustible, si es de aceite de transmisión, si es de aceite de motor, todos van a trabajar de la misma manera. El sensor de temperatura es un termistor, es decir, que internamente lo que tiene es una resistencia variable a la temperatura. Lo que quiere decir que la temperatura que le rodea al sensor va a modificar este valor de resistencia, y este valor de resistencia obviamente va a producir diferentes valores de caídas de tensión en el cable de alimentación, lo que le va a dar la señal a la computadora. El termistor, ya quedamos que es una resistencia variable a la temperatura, es del tipo NTC para esta aplicación automotriz. El NTC se refiere a que el coeficiente de temperatura es negativo. Eso lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Quiere decir que sube la temperatura que le rodea al sensor, por ende la resistencia del mismo va a ir disminuyendo. Una conexión del termistor obviamente va al terminal del sensor, y el otro terminal del sensor va al otro terminal del termistor, ¿sí? Lo que tenemos en pantalla es una representación esquemática de lo que tenemos dentro del sensor para poder entender cómo funciona. Internamente la computadora tiene una fuente de 5 voltios. Esos 5 voltios van conectados a uno de los terminales del sensor. Sería la alimentación y a la vez la señal. Ya vamos a ver por qué. Tendríamos alimentación de 5 voltios, ingresa el voltaje, pasa al termistor y va otra vez al siguiente terminal del sensor y termina lógicamente en masa. Ahí tendríamos cerrado el circuito. Ahora, ¿cómo la computadora mide la temperatura? A la salida, muy cerca de la salida de 5 voltios, la fuente interna de la computadora, tenemos una resistencia. Entonces ya no tenemos un solo camino por el cual va a seguir el voltaje, sino que tenemos dos caminos. A esto se le denomina un divisor de tensión. Y una parte del voltaje va hacia el sensor, dependiendo de la resistencia que tenga, y esa resistencia depende de la temperatura que le rodea al sensor. Y la diferencia de ese voltaje pues va a subir por esta resistencia a un módulo interno en la computadora que se encarga de monitorear la temperatura. Vale decir que una parte del voltaje va hacia el sensor dependiendo de la resistencia que tenga en ese momento el elemento, y la diferencia de voltaje va hacia el módulo de temperatura. En resumen, la computadora, el módulo de control, mide la temperatura según cuántos voltios lleguen a este terminal, y este voltaje es afectado por el voltaje que va hacia el sensor, y el voltaje que va al sensor es afectado por la resistencia, y esta resistencia es afectada lógicamente por la computadora. Es decir, estamos transformando un fenómeno físico, que sería una variación de temperatura, en una variación de voltaje para que la computadora pueda entender el voltaje al que estamos trabajando. Con respecto al NTC del termistor, se refiere a que mientras más sube la temperatura, ¿sí? Aquí tenemos los valores de temperatura de 0 al 100 o un poco más, y la resistencia que va a ir disminuyendo, que va a estar en kiloohmios, que es que la gráfica de mi sensor va a estar de esta manera. Mientras más sube la temperatura, más baja el valor de resistencia del termistor. Ahora, ¿qué sucede aquí arriba? Cuando la resistencia se va hacia el infinito, nosotros sube por mucha distancia, y va de poco pasándose a valores negativos. Entonces quiere decir que la curva tiende al infinito
pasando a valores negativos de temperatura. Por eso es que cuando un sensor de temperatura se desconecta, ¿sí?, por rotura de cable o se desconectó, se olvidaron de conectar el sensor, cuando revisamos los datos con el escáner por default o por defecto, en el escáner nos salió un valor de menos 40 grados centígrados, como podemos ver en pantalla. ¿Por qué me sale eso? Porque la resistencia obviamente del sensor, si yo desconecto, lo que la computadora entiende que la resistencia está en infinito, ¿sí? No hay otra lógica más que exponer aquí. Entonces, si la resistencia se va al infinito, los valores de temperatura bajan hasta menos 40. Entonces, fácilmente cuando nosotros pasemos el escáner y en los datos reales veamos una temperatura en menos 40, ya sabemos que el sensor se encuentra roto o desconectado, ¿no? En circuito abierto o netamente desconectado del sensor. Entre las otras fallas tenemos ahí la conexión del sensor. Una sería, por ejemplo, perder el cable de alimentación, como vemos ahí. Se pierde el cable de alimentación, por ende los 5 voltios ya no tienen a dónde ir. Entonces todos los 5 voltios van a subir por el divisor de tensión y va a llegar al módulo. Este módulo, al ver los 5 voltios completos, va a generar un código de voltaje alto en el sensor de temperatura. Y lo mismo nos va a pasar si es que perdemos el cable de masa. Estamos abriendo el circuito, de todas maneras los 5 voltios van a subir hacia el módulo de temperatura. Nos va a prender la luz del check, lógicamente, y nos van a presentar algunos códigos dependiendo cuál haya sido la situación por la que se encendió el check. Vemos ahí, como está desconectado el sensor, los 5 voltios ya no van hacia el sensor, netamente se van hacia el módulo de temperatura, ¿sí? No tienen a dónde más derivarse. Otra falla sería tener conectado el sensor, la alimentación, tener conectada la masa, pero internamente el sensor de temperatura se encuentre en corto, ¿sí? Está cortocircuitado. Entonces, si tengo un sensor en corto, la corriente obviamente siempre va a buscar el paso o el camino más rápido hacia masa. Como tengo una resistencia hacia el módulo de temperatura, entonces lógicamente ese voltaje no va a subir por acá, sino se va a ir netamente hacia el sensor. Como está en corto, va directamente hacia masa y se aterriza. Quiere decir que al módulo de temperatura, ¿sí ven?, ya no les llega absolutamente nada. Como va a haber 0 voltios en ese cable, por lo tanto va a generar un código de voltaje bajo en el sensor de temperatura. Y todos los 5 voltios, lógicamente por el cortocircuito, se van y se aterrizan en masa. Tenemos ahí los códigos que se repiten. Vimos en otros videos que les compartimos sobre el MAF y el BAF. Es un código de circuito, de problema de circuito, otro de problema de fuera de rango, otro de circuito bajo, otro de circuito alto y uno de circuito intermitente. Entonces, lógicamente, si revisan el video que les compartimos la semana anterior del MAF, van a poder analizar también cómo se revisa en ese circuito del sensor de flujo de masa de aire y este tipo de códigos. Podemos tener conectado todo, ¿sí? Es decir, el cable de alimentación, ¿sí? La alimentación y señal. El termistor va conectado, no está en cortocircuito, o aparentemente no está en cortocircuito, como es el caso que vamos a ver en el video. Se aterriza en masa, pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa en este punto? ¿Por qué la señal está mal? Porque el sensor, en el caso del video, en el caso real que vamos a revisar en pocos segundos, el sensor está dañado internamente. Ya este termistor acabó su tiempo de vida útil o tuvo una falla de fábrica, ¿sí? Y esa señal lógicamente está corrompida, o sea, se dañó la señal. A ratos funciona, a ratos es una señal netamente falsa que la computadora la ve, y obviamente se va a demorar en generar un código en este caso sería fuera de rango, porque no tengo ni cortocircuitos ni circuitos abiertos. Entonces los fuera de rango se demoran bastante en generarse, dependiendo el tipo de auto que tengamos, la gama del auto, ¿sí? Los monitoreos no siempre son los mismos en todas las marcas, ¿sí? Entonces, para el caso del video, ya podemos entender qué es lo que le está pasando al sensor, ahora que sabemos cómo mide la temperatura el módulo de control. Ahí tenemos el sensor nuevo, el sensor viejo. A temperatura ambiente vemos una diferencia grande de resistencia, tenemos 2,61 kilo ohmios, mientras que en el viejo tenemos más de 3 kilo ohmios. Y así, obviamente, en la prueba que vamos a ver ahorita y montado en el auto, vamos a ver cómo es la falla, cómo varía demasiado rápido
estos valores de resistencia en el sensor viejo. Listo, vamos a continuación con el video. Capacítate ahora, no busques la excusa, busca siempre la manera. No te quedes atrás. La electrónica en el automóvil cada vez avanza más rápido y no nos podemos quedar. Vamos con el video. Listo, tenemos el video del caso que se nos presentó en el taller. Vamos a revisar. Obviamente en los monitoreos tenemos DTC ceros, quiere decir que tengo un problema que es lógico que está presente, que el cliente tiene la queja, que nosotros podemos revisar y observar obviamente en el auto, pero la computadora por la gama del auto que estamos trabajando pues no la monitorea tan rápido y no me genera un código. En un auto de mayor gama obviamente los monitores van a ser más finos y la generación del código va a ser mucho más rápido. Entonces podemos ver que dice DTCs en la EQ, pues 0, la computadora todavía no ve el problema. ¿Por qué? No tengo un circuito abierto ni tengo un cortocircuito, sino que tengo todo conectado, pero el valor real del sensor pues está fuera de rango y eso se demora un poco la computadora en poder notarlo y generarme un código. Leemos códigos de falla obviamente, aunque ya vimos que no tiene códigos de falla. Vamos a componentes, como la queja de cliente sobre la temperatura. Vamos a seleccionar únicamente el valor de temperatura, ¿sí? Vamos a buscar el valor del sensor de temperatura del refrigerante del motor y tenemos ahí el valor. Entonces aparentemente no tenía nada, pero si se fijan ustedes está variando demasiado. Si se encontrara en un valor aproximado a 70-80 tenemos la temperatura de trabajo. Va a variar un poco cuando el termostato se abra, cuando el termostato se cierre o cuando los electroventiladores se enciendan. Pero si ustedes se fijan, miren cómo se encuentra el valor de la temperatura. Aquí de 79 pasa de 200, baja a 100, otra vez baja a 200, otra vez a 100, otra vez a 80. ¿Sí? Entonces lógicamente el electroventilador se va a prender, se va a apagar, se va a prender. Si lo pueden ver ahí en el video, lo pueden notar. ¿Sí? Se prende, se apaga, se prende, se apaga. ¿Sí? Ahí podemos ver la temperatura otra vez. Sube, baja, sube a 200, baja a 80, sube a 100, baja a 70. Entonces tenemos un problema de fuera de rango. No prende el check, repito, porque no es un cortocircuito ni un circuito abierto, simplemente es un fuera de rango. Obviamente ya analizamos hace unos segundos por qué se corrompe esa señal. Ya los valores internos del termistor pues ya acabaron su vida útil o de pronto tuvo una falla de fábrica que no le permite mantener estable ese valor de resistencia, y podemos ver en los datos cómo varía la resistencia, ¿sí? En este caso le cambiamos el sensor, le pusimos un sensor nuevo y terminamos el problema. Tenemos el diagnóstico y obviamente la reparación. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. No te olvides de darle like, de compartir y de suscribirte para tener más videos sobre reparaciones, diagnósticos y técnicas de manejo de equipos. Nos vemos en el siguiente video. Somos PMC Training, su amigo Fabián Ayala se despide. Hasta la próxima.